En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 20 después de Pentecostés, y en el relato del Evangelio de hoy de San Juan vemos el segundo milagro que hace nuestro Señor, según comentan los exégetas, entre ellos el padre Castellani, siendo el primer milagro el que obró en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino, y este segundo milagro que hace al régulo, a este oficial del rey o del emperador, un alto cargo, un hombre de palacio. Y el tercero, que es el que hace nuestro Señor también en favor de la suegra de San Pedro. Y en este segundo milagro vemos cómo este régulo al servicio del emperador, algunos dicen que era familiar del tetrarca Herodes, ya sea que estuviera al servicio de él o directamente como nuncio oficial del emperador. De todos modos, era un personaje, se puede decir, de mando, de poder, que le pide a nuestro Señor sanar a su hijo. No hay que confundirlo con el centurión, como dice Santo Tomás, puesto que el centurión hablaba no de un hijo, sino de un siervo, no enfermo con fiebre, sino paralítico. No en Cafarnaúm, sino en Caná. Y la actitud era distinta, pues el centurión le dice: no hace falta que te muevas, con una palabra, así como yo tengo mando y ordeno, tú puedes mandar y ordenar. Mientras aquí el régulo le dice: ven pronto a mi casa antes de que muera. Y así entonces este hombre, al pedirle en medio del gran gentío de los judíos, nuestro Señor le hace este reproche, quizás no tanto a él directamente, que por lo visto no era judío, sino un oficial romano. Si no veis milagros y prodigios o portentos, no creeréis, o no creéis. Y la razón de esto es porque los judíos, el pueblo elegido, debía de creer en Cristo, en el Mesías, viendo en él la confirmación, la realización de las profecías, de las escrituras. Debían de creer a través de lo que la palabra de Dios les había dicho por los reyes, los profetas, los patriarcas, y no por signos o milagros o prodigios de cosas anunciadas para un futuro. Y por eso les hace este reproche, porque los milagros, como dicen Santo Tomás, San Juan Crisóstomo y los padres de la Iglesia, eran para los infieles, que no tenían, que no conocían la palabra de Dios, que no conocían las Escrituras.
pero no para el pueblo elegido, para los judíos, sino para los paganos, los infieles, los gentiles. Y por eso entonces se ve este reproche que hace nuestro Señor con ocasión de la petición que le hace el régulo. Y este hombre preocupado dice: Señor, apúrate, ven a mi casa antes de que muera. Como quien dice, dejémonos ya de tanta discusión y rapidito. Y nuestro Señor le dice: tu hijo vive. Y no fue. Este buen hombre le creyó y fue en camino. Y cuando llega, le dicen los criados que su hijo había sanado. ¿A qué hora? A la hora séptima, es decir, la 1 de la tarde. Y reconoció el régulo que fue la misma hora en que nuestro Señor le había dicho: tu hijo vive, y ahí creyó él con toda su familia. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un progreso en la fe de este buen hombre. Primero creyó, pero no como del todo convencido. Incluso cuando le pide el milagro, no necesariamente lo veía en él con la misma fe que después de que verificó el milagro, creyendo él y toda la familia, sino simplemente como un profeta, un gran hombre, un hombre de Dios, que podía hacer milagros, como ha habido tantos que lo han hecho en el nombre de Dios, como enviados de Dios, pero no como Dios. Y ahí la gran diferencia. Y por eso este progreso en la fe, porque no basta creer en nuestro Señor como un gran hombre, ni incluso como el Mesías, si no creo que es el Mesías, el Hijo de Dios verdadero, que se encarnó, y como segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado. Por ahí hay muchos judíos mesiánicos, y aquí en Colombia sectas protestantes de orígenes judaicos, que son ahora actualmente judíos mesiánicos, creen en el Mesías, pero no creen en la divinidad de ese Mesías y en las consecuencias de esa divinidad de su iglesia. Como dice el padre Castellani, se vuelven cristinos pero no cristianos. Arrio también creía en nuestro Señor como un gran hombre, un gran profeta, casi un Superman, pero no creía que era el Verbo encarnado. Y Arrio era judío. Entonces el problema crucial, fundamental, de la santa religión católica, apostólica y romana, la divinidad de Cristo, persona divina, y no simplemente como un hombre bueno, santo, prodigioso, gran profeta. Él no es un San Elías, un San Jeremías, un Moisés, un Eliseo. Él es Dios eterno, que por un misterio inefable decide desde toda eternidad hacerse hombre, encarnarse
sin dejar de ser Dios y haciéndose plenamente hombre, de carne y hueso, con alma humana, pero sin la persona humana, porque la persona era divina. Era ese eterno del Verbo que mantenía en la existencia y en la subsistencia a esa naturaleza humana, a esa esencia humana. Y aquí vemos 1001 vez cuán importante es para la fe la filosofía. Sin filosofía no se puede hacer teología. ¿Y qué son los conceptos de esencia, sustancia, persona, naturaleza? Son conceptos filosóficos. Eso es lo que el fideísmo herético, en el fondo, no concibe. Quiere una fe sin filosofía, ni teología, sin inteligencia. Como si la fe fuera para los burros, animales, ¿no?, de 4 patas, o las piedras. No, señor, la fe es para los seres intelectuales, con razón y libertad. La gracia supone la naturaleza. Yo no puedo pretender una gracia sin la naturaleza humana. Yo no le puedo dar la gracia a una piedra, a una vaca, a menos que sea budista y diga entonces que es Dios. Como hacen por allá en la India. Y que en vez de usar agua bendita, usa excremento, estiércol de vaca. Pues bien, así entonces, la fe teologal exige la inteligencia, aunque la inteligencia no abarca todo, porque las cosas de la fe no son contra la inteligencia, no son contra la naturaleza, están por encima, en un orden superior, pero no contradicen la inteligencia ni la naturaleza. Como los milagros no contradicen la naturaleza, están por encima. Preter naturam, no contra natura. Pero tener una fe sentimental, fideísta, por decirlo así, pura fe, sin intelequia, sin cacumen, sin cerebro, eso es una fe absurda. No existe, pero lamentablemente esa es la fe que muchos tienen y quieren imponer. Y caen por lo mismo en una fe dialéctica. Es lamentable. Y para que veamos que hay esa inteligencia, porque todo el orden sobrenatural supone la naturaleza. Hay este progreso. Primero este Régulo tenía una fe, sí, como un profeta, o como una fe imperfecta. Después crea la palabra de nuestro Señor,
Pero vemos que no creyó plenamente, creyó. Pero si creyó plenamente, no hubiera dicho después que él y toda la familia creyó de un modo absoluto. Porque hubo ese progreso en la medida también de que había esa inteligencia actuante. Por eso la fe del carbonero es una fe que servirá, pero no es suficiente. Por eso tenemos que conocer la doctrina. Si tenemos una fe sin doctrina, además de ser un puro sentimentalismo, es una fe fideísta, pura fe en el aire. ¿Y con qué creo yo? Yo creo con mi inteligencia, poca o mucha, que adhiere a la verdad de la palabra de Dios revelada. Un burro, una vaca no tienen adhesión a las verdades de Dios, no pueden tener fe. Y nos quieren convertir los fideístas en vacas, y si somos obispos, en vacas sagradas. Y lo digo, mis estimados hermanos, porque hay que hacer la puntualización. Nosotros hoy, por hoy, nos encontramos en el dilema crucial de fe más grande e inimaginable que se podía dar en la historia de la Iglesia. Solo concebible en el contexto eminentemente apocalíptico del fin de los últimos tiempos. Sin esa contextualización, sin esa ubicación de la historia teológicamente señalada, no comprenderemos la gran crisis de fe y la gran dialéctica que hay. Y ese es el problema más tremendo para todos y cada uno de nosotros. Y el que no lo tenga resuelto por obra y gracia del Espíritu Santo, con la teología y la doctrina en plena armonía, sucumbe. De buena o de mala voluntad, poco importa. Y eso es lo que hoy forma la tragedia. No digo ya del modernista que vive en un carnaval donde todo el mundo se salva y viva la pepa, sino que hablo de los tradicionalistas y de todos aquellos que de algún modo quieren conservar la fe, no quieren ser modernistas y luchan de algún modo por defender la integridad de la fe. Pero aquí viene el gran desastre, que si no tenemos cuidado de esa fe que sea verdaderamente sobrenatural, pero intrincada, como está intrincada la naturaleza humana con la naturaleza divina, porque yo no tendría a Cristo si no fuera hombre. Entonces lo mismo pasa con la fe. Y si yo quiero una fe como un Cristo sin
carne y hueso, sin naturaleza humana, sin hombre, no tengo a Cristo. Tendré a Dios, incluso trino, pero Cristo no. Necesito la naturaleza humana. Para tener fe necesito la inteligencia humana, la doctrina teológica, que necesita a su vez de la filosofía, y no de la filosofía moderna, hegeliana, cartesiana o como le quieran llamar, sino la única verdadera, la perenne, cuyo representante máximo es Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia. Y pues bien, si esto no lo tenemos claro, caemos irremisiblemente o en el indiferentismo, en el ateísmo, negamos la fe, o no nos importa, o una fe fideísta, como le acontece a muchos en la tradición, como le acontece, porque hay que decirlo con nombre propio, y si me equivoco, que me corrija la persona o las personas que voy a nombrar, como Monseñor Felé y toda su comitiva o cúpula, tienen una fe fideísta y en última instancia dialéctica. Y para que se den cuenta ustedes, como me he podido dar cuenta yo, basta oír lo que dijo en la Argentina, en la peregrinación de Luján, que creo que es recientemente, pero no sé si me equivoque, porque al final atiendo a lo que oigo y no cuando de pronto lo dijo, pero parece ser que ha sido reciente. ¿Qué dice Monseñor Felé? De todo corazón, con toda inocencia, con toda la mejor y buena voluntad del caso. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no me importa aquí la sinceridad, la buena voluntad, la bondad, pero démosla, porque el problema no está en algo interior, de transparencia, de bondad subjetiva, sino objetivamente hablando. Y objetivamente hablando, él lo dice incluso con angustia. Hay un problema. Hay un problema. La Iglesia indefectible, infalible, y lo que se ve ahora. Y hay un gran problema. Los unos niegan, como la Iglesia es indefectible e infalible, niegan que hay un error. Luego, la Iglesia esta posconciliar no se equivoca, no hay error, no hay contradicción. Y hay que obedecer. El otro error es el que niega que hay iglesia, niega la autoridad. Él dice, la iglesia somos nosotros, o aquellos que piensan así. Entonces, así como nuestro Señor en la cruz murió, y habla de cadáver, un error teológico, nuestro Señor murió, pero no fue un cadáver, porque estaba ese cuerpo muerto, sin alma, sostenido en su existencia por el ser divino
de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso no es un vil y miserable cadáver. Le falta teología. Pues bien, así entonces nosotros, él, tiene que guardar los dos extremos. ¿Pero en qué cae? Cae en una fe dialéctica. En un fideísmo dialéctico. Porque claro está que nuestro Señor en la cruz murió. Pero como Dios no. Pero murió verdaderamente, no aparentemente. Y murió como hombre, como Dios no podía morir. Pero estaba distinta la naturaleza humana de la naturaleza divina. No había una tercera naturaleza mezclada, por decirlo así, teándrica, es decir, una tercera naturaleza divino-humana. Habrá acciones teándricas, pero no naturaleza teándrica, que es muy distinto. No es una tercera naturaleza simbiótica de divino y de humano, sino naturaleza divina, naturaleza humana, dos naturalezas unidas en la persona, pero las dos naturalezas distintas, como del cielo a la tierra. Si yo hago una naturaleza divino-humana teándrica, estoy teniendo ahí una concepción dialéctica. Y ese es el problema de Monseñor Felé y de muchos, no únicamente de él. Quiere mantener las dos cosas en una naturaleza mixta. ¿Y cuál es esa naturaleza mixta? Una iglesia infalible, indefectible, pero que también me enseña el error y la herejía. Y señores, eso no puede ser. Y él tilda entonces de sedevacantistas, que ese es otro problema que habrá que considerar y que lo podremos considerar. Pero él enseguida pone de que no aceptar eso o modernismo o sedevacantismo. No, señor. Eso para tu mente estrecha, de escasa teología. Quizás como buen suizo con el mal de los Alpes, como dicen los franceses, que en los Alpes por falta de sodio tienen bocio y eso les afecta a las neuronas. Son un poquito tontitos. Es un mal reconocido así. Que le caiga al que le caiga. Menos mal que yo no vivo en los Alpes y no creo tener ese problemita. Pues bien, entonces él, como buen santurrón fideísta, mantiene esa fe dialéctica y en el fondo herética, porque dice la iglesia verdadera, infalible, indefectible, y la iglesia modernista son una misma iglesia, un mismo sujeto, una misma naturaleza, una misma higuera que antes me daba higos y ahora me da peras o lo que quieran. Y eso es herético, mis estimados hermanos. Monseñor Felé, Padre Smithberger y compañía. De buena fe o de mala fe, ahí no entro ni me interesa porque la iglesia no juzga de eso, pero objetivamente eso es herético.
porque ustedes no creen. En la distinción de lo divino y de lo natural. Y por eso pone él el ejemplo. Y así como nuestro Señor murió, yo puedo ver a la iglesia prácticamente morir en la herejía y en la misma iglesia. Pues no, Señor. La iglesia no puede enseñar el error, y menos la herejía. Su magisterio es infalible en las tres formas que se pueden dar. La forma extraordinaria, universal de la Iglesia, concilios ecuménicos legítimos, o del Papa solo, es decir, él solito, sin el concurso de los demás, cuando habla ex cátedra. Y la otra, el magisterio ordinario universal, en la predicación corriente y ordinaria de todos los apóstoles y por ende de todos los obispos dispersos por el mundo en sus diócesis, enseñando la revelación divina. Y la iglesia no me puede presentar a una serpiente y decirme que es un cordero. Y no basta decir que está eclipsada, como lo dice Monseñor, porque si está eclipsada, le tomo el ejemplo, muy bien, está eclipsada, pero si yo veo la luna o el sol eclipsado, no lo veo, y lo que estoy viendo es otra cosa. Entonces lo que yo estoy viendo como iglesia hoy, y que para él es iglesia, eso no es iglesia, eso es lo que me eclipsa a la iglesia. No sea tan tonto y ponga bien los ejemplos, use las neuronas, Señor, que para eso tiene inteligencia. Pues que es fideísta y la inteligencia a un lado, y por eso le dice a los fieles: recen, hagamos cruzadas, hagamos novenas. Pero no vayan a oír lo que digan las voces disidentes. No vayan a mirar por internet lo que puedan escribir o decir los otros padres, que como entre ellos yo, han perdido la chaveta, la cabeza. Ustedes rezan. Sí, como Boy Scout, imbéciles, pantalones cortitos, que no piensen. Fe fideísta, mis estimados hermanos. Fideísmo puro, comprobado. Cuando hay que decirles a los fieles: recen, piensen y mediten. No piensen. No lean, no oigan, obedezcan a lo que el gurú, les dice. Se convirtió en vaca sagrada de la tradición. Lástima que le faltan 2 patas, porque los 2 cachitos no sé dónde los tendrá. Por eso le digo gurú, no por ofenderlo, es una realidad. Si yo digo, no piensen, obedezcan, no oigan lo que me contradice, yo soy el que les digo la verdad, soy casi infalible, soy el gurú, soy una vaca sagrada como de la India, nada más que con mitra y que habla. Es así, chocante, pero es así. No pensamos, mis estimados hermanos. Y por eso tiene que salirle al paso gente que en la iglesia piense, razone y medite. Y le diga las cosas en la cara.
Y si ellos no tienen la capacidad, que se hagan a un lado y renuncien. Pero que tengan el honor, la entereza de reconocerlo, pero no imponerse. Y eso sin contar después. Al que se me opone, lo dejo sin sacramentos y que se arregle como pueda. Pues bien, esa iglesia dialéctica, como dialéctico sería que la naturaleza divina y la naturaleza humana hagan una tercera naturaleza mixta, teándrica, divino-humana, donde se confunden. Esa es la iglesia que tiene Monseñor Felé en la cabeza. Y por eso para él es la misma iglesia. Y no, señor. No es la misma iglesia. Por lo menos no es la mía. Ni era la de Monseñor Lefebvre, que muy claramente dijo que no confundamos la iglesia oficial con la iglesia verdadera. Ellos no tienen las 4 notas que me revelan la iglesia verdadera, comenzando por la de la fe. Y las otras son de la fe también. De la fe que me santifica, de la fe en el tiempo, como la tradición o apostólica. O sea que Monseñor Lefebvre bien asimila y expresa cómo esas 4 notas son en definitiva la fe que se expresa como una, como santa, como católica y como apostólica. Y que sería un bello tema de conferencia y de sermones. Sin fe no hay iglesia. Sin fe no hay el Cristo verdadero. No es un simple Mesías, un gran profeta, es el Mesías, que es Dios, el Verbo encarnado. Y la iglesia no puede, como cuerpo místico de él, enseñar el error y menos la herejía. Luego, si esto me enseña el error y la herejía, no es la iglesia. ¿Qué es? La contra-iglesia del anticristo pseudo profeta. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Lo dijo Nuestra Señora en la Salet. Pero yo no puedo, aunque no comprenda todo, decir, no, es la misma iglesia. Y que está eclipsada. Estará eclipsada, pero lo que yo veo es lo que me eclipsa la iglesia. Entonces esa no es la iglesia. ¿Y qué pasa con la iglesia verdadera reducida a un pequeño rebaño? Y todas estas cosas, ¿quién las dice? Las Escrituras. Lo dicen las Escrituras. Pero como ellos no creen que estamos en los últimos tiempos apocalípticos, no les encaja. Y en ese sentido tendrían razón. Pero si yo acepto el Apocalipsis y el preapocalipsis, con su gran tribulación, con su gran apostasía, con el misterio de iniquidad en su culmen, yo no puedo imaginar que todo eso acontezca teniendo una jerarquía sana y vigorosa, con una fe verdadera. Quiere decir que para que acontezca la gran tribulación apocalíptica,
la gran apostasía apocalíptica, la gran abominación de la asolación apocalíptica, tiene que haber la pérdida de la fe, de la sustancia, del fundamento de la iglesia, en la jerarquía de ese momento, cuando sea. El único problema está en que si es ahora o no, y por qué es ahora y no más adelante. Como también el padre que fue vicario mío en Madrid, diciendo estupideces, el padre Mestre Roch. Yo no sé si la medicina que tiene que tomar de por vida para no tener efectos epilépticos, eso le ha trastornado las neuronas. Pero que no me venga él a decir ahora, con una sarta de cosas mal interpretadas, contra el milenarismo patrístico, que no porque sea profesor de la Reja ya tiene intelequia de profesor. Yo lo puedo decir, su coeficiente intelectual es medio. Lo que pasa es que como buena hormiguita es trabajador y buena gente, pero no es una lumbrera exegética ni teológica. Yo fui el primer sorprendido cuando a este lo nombraron y que profesor, ¿y de qué? Y parece que enseña bien porque se pule. Eso demuestra que un cuchillito bien afilado pues corta más que una gran espada de oro que no tenga filo. Bueno, pero que no el cuchillito o el enano pulido no se me haga aquí ahora el gran doctor, porque hay que decapitarlo. Las cosas como son. Y pues bien, ¿por qué estamos hoy? Porque hay hechos históricos y hay uno solo que basta. Hay muchos, pero ese solo basta. San Lucas. Y comentando a San Lucas, todos los exégetas han dicho que cuando el retorno de la diáspora se haga, estaremos próximos a la parusía. Y entonces, ¿en qué quedamos, señores? ¿Qué pasó en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial? Ben Gurión, en mayo, no sé si fue 13 o 16, proclama el Estado de Israel, urbi et orbi. Se acabó la diáspora judía. ¿Qué quedamos? ¿Es o no es entonces un hecho histórico que me sitúa en los últimos tiempos apocalípticos? Y no hay otra. Es ahora. Y por eso, 40 años antes, San Pío X pudo decir el anticristo. No es descabellado pensar que esté pronto a venir, si es que ya no ha nacido. Y cómo estos, perdónenme, van a decir estultamente que no estamos, que es otra época, o más allá o más acá, como Monseñor Williamson o el padre Mestre. Que así yo diría que de Mestre Roch, como es su apellido en catalán, se convierte verdaderamente en el doctor de piedra, pero no de piedra granítica en el sentido de solidez teológica, sino de dureza
de cerebro, falta de intelequia. Que no hace falta estudiar, hay que estudiar y mucho. Y si no, cállese la boca, falso doctor, que a ver cómo le va a ir, porque esto no termina aquí. Salta la liebre y el cazador tarde o temprano dispara. Pues bien, con lo que les digo entonces, no hay posibilidad ni para dudar. Y el que lo dude o es un ignorante o no quiere. Me combina la historia y la teología de la historia. Yo no puedo pensar lo que quiera. Y esa es la realidad. Y no como Monseñor Felé, que quiere hacer de esa realidad dialéctica el bien y el mal sintetizados en el ser. Y claro que hay una realidad del mal y una realidad del bien, pero ese bien y mal no son los dos coprincipios del ser divino. Y así Dios es el sumo ser y la suma nada. El Dios de la gnosis judeo-cabalista. La Iglesia católica no es esta iglesia cabalista. El ser y la nada. La iglesia del ayer tradicional y la iglesia posconciliar del error y la herejía. Es dialéctico, pero es tan bobo que no se ha dado cuenta. Y por eso se lo tengo que decir así. Y podría írselo y explicárselo pedagógicamente, tomándonos un vino, pero no va a entender. Tiene la mente ya, las neuronas las tiene cristalizadas. Él ya está jugado. ¿Qué queda? Pues lo que yo hago. Cada vez que meta la pata y me entere, porque no me entero de todas, y cuando la cosa sea gorda o grande, allí te va el sablazo. Pero por lo menos que los fieles despierten, porque la situación no está bien. ¿Cuántos ya no se han ido de forma evidente? ¿Y cuántos están por irse así, sin decir nada? Pero que ya no aguantan más, incluido gente que a mí me ha dado la espalda. Como uno que conozco que lo llamé, y no voy a decir el nombre, ¿para qué me llama? Y eso que éramos amigos. Porque si yo cometí un error y lo llamo, oiga, hablemos y trata de convencerme, ¿para qué me llama? Y ese ahora está con un pie afuera y otro adentro. Otro padre que me dijo que yo era un gusano, o miserable gusano, que después dice que no lo dijo, que fue otra cosa. Bueno, lo perdoné porque intervino un tercero y hagamos las paces, no importa, no es personal. Y ahora se fue de la fraternidad. ¿Y a dónde quedó el vil gusano o lo que quiso decir? Entonces estas cosas confirman. No pasaron 3 años y medio de mi expulsión y vean en qué estado está la fraternidad. Y con eso ya basta. Y dicho sea de paso, muchos esperan de estos tener en Monseñor Williamson un apoyo. Si Monseñor Williamson es un hombre de Dios y no es un Rosa Cruz, como hay sospechas, y le queremos dar el beneficio de la duda, ya debiera de actuar
para que estos sacerdotes reaccionen a tiempo y no lo que está sucediendo, que están esperando y mientras tanto se va disgregando y desconsolidando la resistencia, porque eso sería el trabajo perfecto de un Rosacruz, que con perfume francés yo imploto la reacción, creo una expectativa, va la armada a ayudar al otro que está en la trinchera, pero nunca llega, y mientras tanto el otro se muere a balazos o de hambre o de lo que sea. Y eso es diabólico. Monseñor Williamson, si lo llega a oír, defínase. Yo no lo juzgo, pero no me pongo el dedo en la boca ni me lo chupo. Y las cosas claras, y ya se verá qué va a pasar. Pero lo digo para que cuando las cosas pasen, no se diga que nadie lo dijo. Pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar, pero vemos cuán importante es la fe. Y la fe teologal, no fideísta, no dialéctica. Y la realidad no está formada por el ser y el no ser. La Iglesia Católica no está formada por la tradición y el modernismo, como quiere Monseñor Felé. Más vale que haga como San José ante la preñez de Nuestra Señora, de retirarse. Pero San José no fue tan tonto de decir no, fue hinchazón o hidropía que le dio de golpe. Está encinta, santa mujer, yo me retiro. Si él cree que eso es la Iglesia, pero veo que está preñada de errores, me retiro. Es decir, tomo distancia. Pero no voy a Roma, no hago diálogos, ni le hago creer a la gente que tiene que ser así, que eso es legítima Iglesia. Es la contra-Iglesia. Y si no lo ve, pues que rece más, que haga más cruzadas y a ver si las neuronas terminan por ablandarse y bajo el influjo de la gracia de Dios se haga la luz eureka. Pues bien, mis estimados hermanos, espero por lo menos dado un mínimo de luz, pero suficiente para seguir el derrotero en esta hora apocalíptica de la Iglesia, aunque no sepamos cuándo es el fin. Pero estamos en la recta final, que se alargue o se acorte, de acuerdo a los designios divinos, que esos tiempos serán abreviados o no. Y yo espero que sean abreviadísimos, y si no, que Dios me abrevie a mí, que me lleve. Porque no quiero seguir en este mundo maldito e impío, bajo la égida de la contraiglesia del anticristo, ni rendirle pleitesía. He ahí los santos mártires de los últimos tiempos. Qué difícil, qué dilema, qué prueba de fe, qué noche oscura para la Iglesia y para todos aquellos que quieran permanecer fieles a Cristo y a su santa Iglesia católica, apostólica y romana. Y no estos infiltrados, judíos, masones, homosexuales. Y no lo digo yo, lo dice el padre Luigi Biglia.
que hasta papa han llegado a ser. Pues bien, pidamos las luces del cielo para que los pocos fieles, los verdaderamente fieles, el pequeño rebaño se mantenga fiel en la fidelidad a Cristo Rey, esperando que venga glorioso y zanje con su presencia este problema que ya no tiene solución humanamente hablando. Como lo dijo el masón Liénard antes de morir, humanamente la Iglesia no tiene arreglo. No tiene arreglo. Se acabaron los soldaditos, los quijotitos y los scoutitos. Si Monseñor Fene quiere ser uno de esos, que lo sea él allá, pero que no se lleve a la tradición y a los fieles. Recemos, mis estimados hermanos, para mantenernos en esa fe pura y virginal, lejos del fideísmo dialéctico y de esa fe dialéctica, para permanecer fieles a Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.